Ahí está. Bueno, hola chiquillos y chiquillas, esperando que estén súper bien dentro de lo que esta contingencia nos permite, esperando también que tengan la tranquilidad, el amor y la compañía, ustedes y su familia que tanto necesitamos. Bueno, dentro de todas las posibilidades que he pensado para poder acercarme a ustedes, poder aumentar nuestra comunicación y también de que su aprendizaje sea lo más significativo posible, se me ocurre hacer este video. Espero les guste y ojalá les sea significativo a ustedes también. Les voy a pedir de antemano disculpas si en algunos casos soy un poco lento en algunas cosas, es una herramienta nueva para mí y eso es algo que también nosotros tenemos que ir de a poquito practicando todas las herramientas digitales que están presentes y que al parecer nos van a acompañar por bastante tiempo. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es, por así decirlo, el cronograma o más bien la ruta a seguir de este video? Bueno, primero que todo vamos a hacer una retroalimentación del plebiscito, vamos a hacer algunas correcciones para que a ustedes les quede más o menos claro lo que se estaba preguntando y cuáles podrían ser las posibles respuestas. Aquí, ustedes saben, no se construyen verdades, sino que argumentos más o menos coherentes. Y luego, en lo que es cuarto medio común, vamos a ver las instrucciones del trabajo de la justicia. El trabajo de la justicia es la segunda guía que está en la plataforma de Chile Planifica, pero de todas formas voy a darle una pincelada, por así decirlo, de las instrucciones que están ahí, de lo que se le está pidiendo. Luego nos pasamos a la segunda parte, en la parte de historia lectivo, del diferenciado. Los científicos pueden estar en el video, obviamente, no hay ningún problema, donde vamos a realizar una suerte de retroalimentación del trabajo de los historiadores y las historiadoras que ustedes eligieron y que investigaron. Y finalmente, si son valientes, tenemos la última parte del video donde ustedes van a poder realizar, o sea, no realizar, van a poder escuchar algunas recomendaciones que les tengo con mucho cariño para que puedan disfrutar y que puedan también aprender durante este proceso de la cuarentena. Que ojo que con el tema del coronavirus, del COVID-19, por ahí leí en un comentario que si alguien tiene la culpa son los chinos. Bueno, a decir verdad, ningún virus, ninguna pandemia tiene un país. Tenemos que entender que esto que nos está ocurriendo como humanidad es algo que tenemos que aprender a sobrellevar de la mejor manera posible como especie, no como un país específicamente. Pero bueno, y eso ya es un rollo mío, un poquito de filosofía no le hace mal a nadie. Bueno, aquí elegí un trabajo aleatorio, no se la tomaba personal, y que tiene que ver con la investigación con sus propias palabras, tienen que definir después sobre el tema del plebiscito. Creo yo que esta fue la pregunta que menos dificultad tuvo al poder responder. En primera instancia, hablar de un plebiscito se habla de un proceso histórico, se habla de una forma de representación política, se habla también de una forma de hacer ciudadanía. Aquí el compañero le puso, es el manifiesto de los ciudadanos. Está bien, y que es citado efectivamente por el Poder Ejecutivo, por el Presidente de la República. Y tiene hartas características. Bueno, tiene que ver con precisamente reside la soberanía, las decisiones que se toman en la misma gente. La decisión que se tome siempre es por mayoría. Generalmente son dos opciones muy dicotómicas. ¿Qué quiere decir eso? Que es sí o no, o en el caso del plebiscito actual es apruebo o rechazo. Ojo que en esta pregunta yo le estoy consultando sobre un plebiscito en general, por eso siempre tienen que leer bien lo que le estoy preguntando. Muchos de ustedes me respondieron sobre el plebiscito en Chile que va a ocurrir este año, por ahí por octubre a esta altura. Pero, pero yo se les estaba preguntando por una definición conceptual, o sea, por algo general. ¿Qué elementos tiene cualquier plebiscito? Y entre esos elementos están los que puso aquí su compañero y también hay otros elementos también que ustedes pusieron muy bien en la siguiente respuesta.
Bueno, en relación a la segunda pregunta, yo ahí soy directo y les pongo en relación al proceso constituyente actual. Ojo con esa frase porque va a ser súper importante para que después entiendan el por qué le corregí de alguna manera u otra. Dice, se han debatido diversos temas y conceptos. Investiga los que se presentan a continuación y luego define el concepto con tus palabras. Ustedes tienen que elegir dos conceptos de los que están aquí, son 4, y estos conceptos que, claro, se han debatido en otros momentos en la historia de Chile, pero yo lo estoy preguntando, como dice acá, en relación, ay, me descuadré, en relación al proceso constituyente actual. Entonces, si usted elegía paridad de género, tendría que poner algo parecido como, a ver, la paridad de género busca que establecer un sistema o establecer un criterio en el cual tanto hombres como mujeres tengan una misma cantidad de representantes en las personas que vayan a realizar esta supuesta nueva constitución si es que se llega a aprobar. ¿Sí? Entonces, si aquí me pone, la paridad de género implica la igualdad entre hombres, mujeres, en las ocupaciones generalmente políticas, está bien, pero las correcciones yo siempre le voy a poner la patita abajo, le falta en el proceso constituyente actual. Entonces, ¿cuál sería una respuesta quizá más cercana a lo que se está buscando y lo que se está preguntando con esto? Es que la paridad de género busca establecer un criterio de igualdad entre hombres y mujeres para que haya precisamente igualdad en el proceso constituyente, o sea, que los representantes que vayan a hacer esta constitución, si que se llega a aprobar en el plebiscito, tengan que ser hombres y mujeres en la misma cantidad, digamos, o la proporción lo más cercano a la igualdad posible. A favor, en contra, bueno, eso ya argumentación de ustedes. Todas las que vi tienen bastante argumento diverso y bastante buenos también, a mi percepción. Obviamente le faltaron en muchos casos el tema del proceso constituyente actual, porque muchos me ponían, las mujeres y los hombres tienen las mismas capacidades físicas, mentales, está bien, pero le faltaba siempre la frase o la utilización del concepto en el proceso constituyente actual. Si hay hay alguna duda, perdón, sobre esta pregunta o sobre otra, ustedes después las preguntan por conversación en la plataforma de Chile Planifica o me mandan un correo, yo no tengo ningún problema. Bueno, aquí su compañero no respondió esta, y está bien, es su elección, que es sobre los cupos reservados para pueblos indígenas. Lo mismo que lo anterior con la paridad de género, tiene que ver con que haya una proporción reservada, un criterio reservado para que los integrantes de los pueblos indígenas en Chile puedan participar en este proceso constituyente con un porcentaje que se le otorgue a su cultura. ¿Sí? Ustedes saben que en Chile hay muchos pueblos indígenas, no solamente hay mapuches, hay muchos más, hay una diversidad muy grande, y no tienen esta garantía de que pueden participar en procesos políticos, que es lo que muchos me pusieron. Ahora faltaba obviamente en el proceso constituyente. Y obviamente en el argumento de a favor o en contra dependía de cada uno. De lo que yo vi, al menos los que eligieron paridad de género y los que eligieron cupos reservados para los pueblos indígenas, generalmente estaban a favor. Eso es como una tendencia que se ha estado dando en este curso. En relación a la convención constitucional, aquí empezaron a haber ciertas confusiones. Bueno, aquí hice un encuentro generalmente para lograr una nueva redacción de la Constitución, bien. Muchos me pusieron esa definición y llegaban hasta ahí, pero yo siempre les voy a poner al ladito, ¿quiénes? ¿Por parte de quiénes? Por persona, obviamente, pero que son representantes 100% de la ciudadanía. Lo que en otros países, y que causó controversia en su momento de cómo le denominamos este concepto, en otros países se utiliza el concepto de asamblea constituyente. Acá el acuerdo político que hubo a fines del año pasado se acordó utilizar finalmente el concepto de convención constituyente o constitucional, que es más o menos lo mismo, no vamos a indagar en las diferencias, pero es más o menos lo mismo. Y obviamente ahí, bueno, depende de cada uno lo que argumentaba, siempre cuando le pusiera que es en el contexto del proceso constituyente.
Y finalmente, convención mixta constitucional es este encuentro para redactar una nueva constitución en caso de que se realizara o ganara más bien el apruebo. Pero la diferencia con la anterior es que la convención mixta, hay 50% representantes del Parlamento, o sea, de los que están en el Congreso, políticos ya elegidos, y el otro 50% es por parte de representantes directamente de la ciudadanía, ¿sí? Obviamente ahí el argumento a favor o en contra y el por qué, eso va a depender de cada uno. Yo ahí no voy a evaluar, y esto obviamente se lo he dicho otras veces, pero es para que les quede siempre claro, no se evalúa si se parece o no a lo que yo pienso, sino que se evalúa en relación a la validez y el cómo usted fundamenta el argumento que está exponiendo, ¿sí? Bueno, y por último, en relación a las opciones apruebo o rechazo, 5 argumentos en total. Aquí yo reconozco que quizás me faltó mayor claridad en la instrucción, o en la redacción de la instrucción, o en la forma también de decirla. Por eso hago este video también. En relación a los 5 argumentos, usted tenía que poner 5 argumentos mezclando el apruebo y el rechazo. Si usted quería, podía poner solamente un argumento sobre el rechazo y argumenta el por qué hay que rechazar, y los otros 4 argumentos del apruebo, o viceversa, 4 argumentos del rechazo y uno del apruebo, o 2 y 3, usted elegía la proporción. Finalmente, quizás como eso no se entendió mucho, yo di la libertad de que pusieran 5 argumentos de lo que ustedes quisieran, y que siempre pusieran acá en la tabla cuál es la opción que ustedes estaban eligiendo, ¿sí? Nuevamente, ahí más que la cercanía de su opinión con la mía, se evalúa finalmente el cómo usted argumenta, ¿sí? Aquí, en relación a las redes sociales o a las fuentes que ustedes utilizaron, muchos me pusieron Google, por ejemplo. Google hay que tener súper claro que es un buscador, no es una fuente, ¿sí? Instagram es una red social, pero decir Instagram es un concepto demasiado amplio. Ahí quizás lo que falta es poner quizás una página específica. CNN Chile, claro, se podría haber puesto el link de la noticia específicamente, etc. Son cosas para aprender. Yo aquí no voy a poner uno, no voy a poner dos ni tres. De hecho, todas estas actividades son con registro, son acumulativas, pero sí lo hago para que ustedes también de alguna manera entiendan cómo funciona el tema de las fuentes en historia. Generalmente se especifica muy detalladamente. Si algún día ustedes realizan alguna tesis en la universidad o en lo que hagan, les van a pedir precisión con respecto a las fuentes que ustedes utilizan. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro lo que se le estaba pidiendo en esta oportunidad. Si no me equivoco, ya nos vamos a lo que es el tema de la justicia, de la nueva guía, ¿sí? La voy a buscar ahora. Esta segunda guía, si no me equivoco, tiene plazo hasta ahí está, hasta el 12 de abril, desde que se envió, por lo tanto, por lo menos 2 semanas para realizar. He visto como muchos de ustedes sí están muchas veces sobrecargados de cosas, pero también necesitamos organizarnos un poquito mejor. Si yo les mando una actividad tal día y me la envían al tiro hecha en la misma tarde, se van a sobrecargar mucho. Se van a autoexplotar, se van a estresar. Entonces, la idea es que se organicen bien y puedan ir seleccionando los días en relación a las guías que tienen que hacer. Si yo les doy plazo, eso también se puede extender siempre y cuando usted me dé una explicación y yo no tengo ningún problema con respecto a eso. ¿Ya? Así que no se apuren tanto, haga las cosas bien y con calma. Dice, en esta guía que está en Chile Planifica, con tus palabras, ¿qué entiendes por la palabra justicia? Eso es una pregunta más que filosófica, una pregunta sumamente amplia. Yo aquí me interesa que ustedes en 3 líneas como mínimo se puedan explayar y puedan también darme su propia idea de justicia, que puede ser parecida a la mía o no, no importa mucho eso. Lo que importa en este momento es que usted se exprese y pueda utilizar ejemplos incluso también para,
para realizar una definición más detallada, que yo en el fondo yo la pueda entender mejor. Luego, usted va a elegir una noticia cualquiera, puede ser un reportaje, en YouTube hay muchos reportajes, puede ser de un diario impreso incluso, si usted tiene La Estrella, el Mercurio, el The Clinic, lo que sea en la casa, lo puede hacer directamente de ahí, o un link de una página que puede ser, qué sé yo, The Clinic, CNN, TVN, Piensa Prensa, etc. Según el criterio que usted tenga para elegir fuentes de noticias. Usted va a elegir entre sistema penitenciario en Chile, o sea, una noticia que incluya el concepto de la cárcel en Chile. Ojalá reciente, ¿sí? Sobre la acusación constitucional, sobre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o sobre una detención ciudadana. Todo en Chile, ojalá reciente, para que podamos contextualizarlo con la contingencia actual. Dice ahí, puede realizar un resumen de 10 líneas como mínimo, o un cómic con 10 viñetas mínimos y diálogos. Si usted realiza un cómic, ya le voy a mostrar un cómic en el electivo, genial, le saca usted una foto. ¿Sí? Hay aplicaciones también para hacer cómics, pero eso ya es un poquito más avanzado. Dice la forma que elijas, se tiene que describir la noticia y dar tu opinión al respecto. O sea, si usted hace 10 líneas de un resumen, usted me va a describir la noticia y va a dar su opinión en esas 10 líneas. Si usted quiere escribir más, como algunos de cuarto, lo puede hacer, no hay ningún problema. Tengo harto tiempo para leerlo. Si no, un cómic que incluya estos elementos. ¿Sí? Y por último, en relación a esta guía, el tema de la FUNA. Bueno, a propósito del tema de la justicia, esta pregunta es sumamente subjetiva, sumamente filosófica, y usted también, la idea es que se exprese, y si no entiende algo, si no sabe cómo expresarlo, me puede escribir, profe, sabe que no sé cómo expresar esta idea. Y yo lo puedo ir guiando, no tengo ningún problema. Yo no me interesa que usted solamente me dé un resultado, me interesa también que yo los pueda ir acompañando para saber cómo ustedes también van pensando la guía. ¿Sí? Es un proceso, esto no es solamente una nota final. Es una forma de hacer justicia, bien controversial el tema de la funa. La idea es que ustedes me puedan opinar. Pueden poner sí, yo creo que sí, porque tanto. Puede decir no, ¿sabe qué, profesor? Yo creo que no, y me dice por qué. O me puede incluso decir depende, en ciertos contextos, circunstancias. También es válido. ¿Qué tipos de funas existen? Hay hartas, pues hay funas, no les voy a decir la respuesta, pero hay funas, no sé, a ciertas autoridades, hay funas a personas por realizar algún tipo de acción indebida o no encauzándose en la ética o la moral. Ahí hay muchas funas. Yo cuando digo tipos de funas me refiero a qué tipo de personas o qué tipo de acciones son, voy a inventar una palabra, son funables, ¿sí? ¿En qué contexto se realiza una funa? Y ahí usted elige 10 líneas o un cómic. O un mapa conceptual también, si le acomoda más realizarlo de esa manera. ¿Sí? Hasta el momento espero que vayamos bien. Espero no haberme enredado mucho. Si usted tiene alguna duda, recuerde que me puede preguntar en conversación de Chile Planifica o a mi correo que es andres.cangas@hotmail.com. Bueno, los dejo, historia común, y nos pasamos a la historia diferencial. Los que son humanistas sí o sí tienen que seguir viendo este video. Bueno, en relación a historia diferenciado, yo les hice investigar sobre historiadores. Ustedes elegían si hacían cómics, si hacían un informe escrito, un resumen en Word, o si hacían un PowerPoint también. No les puse Prezi porque primero se me olvidó, y segundo porque esa dinámica no la tenemos tan estructurada o tan naturalizada en nuestro curso. Si usted es experto o experta en Prezi, puede hacerlo, no hay ningún problema, no tengo ningún inconveniente con respecto a eso. Ya otros cursos me lo han propuesto y han habido resultados bastante buenos, bastante admirables. ¿Sí? Bueno, en relación a esto de los historiadores e historiadoras, en unos 5 minutos voy a realizar como una explicación de a quiénes ustedes investigaron, a ver si les sirve como una mini clase. Bueno,
en relación al primer historiador que había que investigar, era, si no me equivoco, espérense, aquí me equivoqué. Ah, ya. En relación al primer historiador, que era Sergio Villalobos, si no me equivoco. Usted podía elegir, obviamente, cuál historiador realizar, eh, pero, pero vamos a ir en orden para ver si más de alguno se puede ayudar con lo que les voy informando. Este cómic lo hizo uno de sus compañeros, es genial. Lo hizo con una aplicación que no sé cómo se llama, pero está muy bueno. Yo lo felicité personalmente. Bueno, Sergio Villalobos, que tiene, bueno, este libro que lo tengo yo, general, probablemente se vaya a ver el reflejo en esta pantalla y no se vea, pero se llama Breve Historia de Chile. Y es uno de los libros más famosos de este historiador. De hecho, este historiador es uno de los más famosos en Chile porque es uno de los más citados en los libros de clase, en historia hace muchos años. Sergio Villalobos, yo lo encauzo, lo categorizo en una historiografía o en una forma de escribir la historia positivista. ¿Qué quiere decir positivista? A mi entender, es aquel historiador que de alguna manera se focaliza, se enfoca en lo que es, en lo que son la historia esto de los presidentes, la historia de los militares, de las guerras, de estos grandes héroes, de los grandes procesos, ¿sí? Por eso ese positivismo del siglo XIX y del siglo XX también hasta el día de hoy, que generalmente su familia han podido tener o también sufrir también, que esto es de las fechas, de aprenderse los personajes de memoria, eso es muy positivista. Positivista, ojo, que no tiene que ver con algo positivo, con algo feliz. Tiene que ver con, básicamente, esta idea de progreso. Entonces, Sergio Villalobos y otros historiadores también conocidos hacen esta idea de progreso de Chile, que como que partió en la época colonial, todo muy retrasado, todo muy arcaico, y que ya en el siglo XIX se consolida como nación, y el siglo XX ya logra el progreso con todo el tema del salitre, después el cobre, qué sé yo. Entonces, todas estas guerras, todos estos personajes son parte de esa historia de progreso. Y que en el fondo, el fin máximo que busca el historiador positivista es que usted se sienta identificado con la patria. O sea, busca en muchos casos también el nacionalismo. Así se ha interpretado los casos más extremos, por así decirlo. Bueno, este es el diálogo, ahí lo pude compartir, y él, este tipo, claro, que él es muy formal, es como este historiador quizás como chapado a la antigua, y bueno, tiene también esta caricatura como ultranacionalista quizás, que a mi parecer es un poquito exagerada, pero no lo es tanto en algunos temas, como por ejemplo, a ver si lo encuentro en ahorita, como lo que compartía su compañero cuando opina sobre el tema de los mapuches. Él no les dice mapuche, él les dice araucanos, y quiere decir araucano en el fondo, que es un pueblo, no es tanto como una cultura, que es más atrasado. Los araucanos le decían a los mapuches los españoles cuando los descubrieron. Entonces les decían que eran atrasados, que no eran tan humanos incluso, que eran salvajes, que eran sucios, que eran flojos, que se borrachos también. Entonces esa idea la tiene más o menos este historiador. En lo personal, claro, tiene estos elementos a favor, este positivismo de Villalobos, que es como ordenar un poco el panorama en la historia de Chile. Tiene la desventaja, que es una desventaja más bien ideológica, que a usted le puede gustar o no le puede gustar, que tiene que ver con estos conceptos con el cual él se refiere a estas culturas que son parte de nuestro territorio, como el caso de los mapuches, ¿sí? Bueno, el segundo historiador, yo lo hablo aquí, Gabriel Salazar. Él es un historiador de la corriente marxista. Este historiador, junto con Sergio Villalobos, fueron los historiadores hombres más elegidos por ustedes. No sé por qué. Historiador Salazar, él es de la corriente marxista. ¿Qué quiere decir marxista? Que en el fondo él
él entiende que la historia debe ser interpretada como una lucha de clases, una lucha de la clase alta con la clase baja, propio también de la ideología comunista que se desprende de las teorías marxistas. Él dice que en el fondo, cuando se produce un cambio social, cuando se produce progreso, utilizando el mismo concepto anterior, cuando hay lucha de clases y logra triunfar en el fondo la clase baja. Por eso no lo tengo en lo personal, ahí corrompa a mí. El libro más famoso de él es Labradores, Peones y Proletarios, que es como el texto más reconocido de él. ¿Cuáles han sido algunas de las controversias que él ha tenido como historiador? Bueno, va de la mano, en este caso, más con el tema del feminismo. Gabriel Salazar es parte como de la vieja escuela de los historiadores que, bueno, en muchas ocasiones, creo que Yochoa lo pudo corroborar, lo pudo investigar, se les critica a estos historiadores por encubrir temáticas de acoso en las universidades o por no escribir una historia más feminista, una historia que eleva no solamente al trabajador hombre que va a la industria o al campesino que hará la tierra, sino también a la mujer y su trabajo doméstico. Esa es una de las principales críticas que se tiene con respecto a las teorías marxistas hoy en día. ¿Cuál es lo favorable? Es que al leer uno a Gabriel Salazar y este tipo de textos, uno de alguna manera entiende la ideología marxista, socialista y también comunista. O sea, es como una puerta de entrada a ese tipo de ideología. Insisto, usted puede estar de acuerdo o no con esa ideología, pero sí las tiene que entender para estar a favor o para criticar. ¿Sí? Y finalmente nos despedimos con Gabriel Salazar, los dos primeros historiadores chilenos. Está también este historiador, que es uno de mis historiadores favoritos, que es Robert Darnton, que creo que uno o dos estudiantes de ustedes eligieron investigar sobre él. Él es un historiador estadounidense y, a diferencia del positivismo del marxismo, él adscribe a lo que son la historia cultural, que principalmente se va a fortalecer en el mundo desde los años 70 a los años 80. Ahí aparece la microhistoria, etcétera, etcétera. Y no sé si en este momento me ven, así que voy a detener de compartir la pantalla. Él tiene uno de mis libros favoritos, que ahí se va a ver al revés, pero que es La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa. Antes de la Revolución Francesa, en Francia se mataban gatos. Y él analiza todo el tema de la cultura con respecto a eso. Bueno, los gatos en algún momento fueron deidades para los egipcios, para los franceses en el siglo XVIII, fueron símbolos de brujería. Y también para la actualidad los gatos son mascotas. Entonces ahí ven ustedes cómo un animal puede ser símbolo de interpretación cultural distinta según el contexto histórico en el que está. Bueno, como es historiador de la cultura, él analiza eso. Le recomiendo bastante ese libro. ¿Cuáles son quizás las desventajas que pueda tener este tipo de historia? Es lo que yo les decía, más que desventaja, es un peligro, que finalmente después se puede hacer historia de cualquier cosa y se pierda el foco en lo relevante. ¿Qué es lo relevante? Lo que está pasando hoy en día en Chile o en el mundo, y que la historia nos permita entender el por qué está ocurriendo. Muchas veces los historiadores de la cultura, como les dije en la clase, obviamente es una caricatura que hago, pero hacen, no sé, pues, historia de la mesa. Como historia de cualquier cosa, y muchas veces no son tan relevantes para la contingencia que nos pide hoy, pero es legítimo igual. O sea, no es quien para juzgar a los historiadores y las decisiones que vayan tomando. Y finalmente, lo más elegido para el final, que fue Silvia Federici. No me sorprendió mucho esta tendencia a ustedes de principalmente elegir a esta historiadora, que es una escritora italiana, que ha estado muchas veces en Latinoamérica. El año pasado estuvo, si no me equivoco, aquí en Chile, estuvo en Valparaíso, y ella tiene varios libros en relación a lo que es el feminismo. Bueno, ella directamente escribe a ese movimiento histórico, y ella escribe una historia, ahí me equivoqué,
ella escribe una historia marxista feminista. ¿Qué quiere decir eso? Que toma los elementos del marxismo, como lo hace Gabriel Salazar, pero al mismo tiempo le incluye el feminismo como interpretación histórica. Voy a dar un ejemplo. En este libro, que es el patriarcado del salario, Silvia Federici habla de que el marxismo muchas veces, porque ella es marxista, el marxismo muchas veces se preocupó solamente del hombre de la industria y no se ocupó de escribir sobre la historia de las mujeres y su trabajo doméstico. Ustedes saben que hasta el día de hoy la mujer asume muchos trabajos que culturalmente de alguna manera se le imponen. Entonces, Silvia Federici con este libro, ella utiliza conceptos del marxismo para criticar al propio marxismo y decir que para ser antipatriarcal y anticapitalista se tienen que mezclar las dos corrientes y hacer una historia marxista y una historia principalmente feminista. ¿Cuáles son quizás algunas de las polémicas que ella puede tener? Es precisamente con los marxistas quizás más ortodoxos, más tradicionales. Y de que obviamente para muchos hombres, sobre todo los historiadores que generalmente son súper machistas, les debe complicar también el hecho de que una mujer quiera hacer historia o de que una mujer quiera visibilizar principalmente a las mujeres en la historia. Bueno, yo creo en lo personal que algo que se tiene que hacer, algo demasiado necesario y que bueno, y enhorabuena que lo estén haciendo. Pero bueno, son polémicas, son interpretaciones, son ideas que uno tiene que ir de alguna manera argumentando y fundamentando con fuentes también al momento de leer estos libros, porque son libros, tanto el positivismo, el marxismo, el feminismo, la historia cultural, que ocupan muchos conceptos que son muy difíciles. Bueno, si alguien tiene alguna duda sobre algún concepto sobre de lo que se está hablando en relación a los historiadores, nuevamente que lo haga en conversaciones de Chile Planifica o a mi correo, que ustedes ya saben cuál es. Y finalmente nos vamos a la última parte de este video, agradeciendo su visita, que tiene que ver con recomendaciones. Bueno, les tengo primero que todo una recomendación a propósito de los libros que tiene que ver con uno de los filósofos, sobre todo para los que les gusta la filosofía, que está muy de moda en estos días, que es sobre Byung-Chul Han. Él es un filósofo coreano, está muy de moda, y él tiene uno de sus libros más exitosos que es La sociedad del cansancio. Y habla de cómo el ser humano en la actualidad se está autoexplotando a sí mismo para conseguir la felicidad. Si no, obviamente no pueden ir a una librería, está en PDF también por ahí en internet, lo pueden buscar. Otra recomendación de libro que es bastante bueno, bastante bonito como libro, es de Pedro Lemebel, el escritor chileno, Tengo miedo torero, que habla de una historia ficticia, pero dentro de un contexto histórico real, que es la dictadura en Chile. Y hace una historia genial, que es la de una persona trans, travesti, perdón, que tiene una suerte de enamorío, de romance con un frentista. ¿Qué quiere decir frentista? Con alguien que participó en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y al mismo tiempo habla de la relación de Pinochet con Lucía Iriart, con su esposa. Entonces, va haciendo este diálogo utilizando un lenguaje bastante poético y al mismo tiempo bastante popular, picaresco incluso, como somos los chilenos finalmente para hablar. Se lo recomiendo también. Un libro bastante polémico por lo demás, pero no deja de ser interesante el poder leerlo, ¿sí? Muy entretenido. Y como tercer y último libro, les tengo, esto a algunos a lo mejor les parecerá conocido, que es Voces de Chernobyl, que lo leyeron como fuente el año pasado en Historia, de Svetlana Alexievich. Ella es una escritora bielorrusa, y ella ganó el Premio Nobel de Literatura del 2015. Y son solo testimonios de gente que sufrió el desastre de Chernobyl hasta el día de hoy. Algo demasiado necesario de leer, si en algún momento lo pueden hacer, y si no, se los dejo ahí boteando, pues en algún momento quieren que yo se los pueda prestar. Y por último, un ratito ya tiene que ver con el cine, a propósito de todo lo que ustedes están viendo
de Netflix, de Amazon, de YouTube, de lo que sea, les dejo este datito que ya algunos de ustedes ya lo saben, que tiene que ver con Onda Media. Onda Media es una página que liberó el Ministerio de Cultura hace poquito por el tema de la cuarentena. Y son solo películas, son solo series chilenas. Hay documentales, hay películas y hay un par de series también bastante interesantes. Se van estrenando nuevas películas toda la semana y muchas de esas tienen que ver mucho con lo que pasa hoy en día en Chile, sobre el tema de la contingencia. Una de las desventajas quizás de esta página es que es bien lenta. Tiene un internet más o menos decente, por lo tanto no debería demorarse tanto, pero la página de vez en cuando ¿cómo se llama? Se lentifica. Por lo tanto, sí hay que tener un internet más o menos bueno. Si no, la otra opción es desde el celular, que ustedes pueden descargar la aplicación por Google Play o por el sistema que ustedes tengan y lo ven de ahí. Se la recomiendo, no voy a extender mucho más esto, esperando que se cargue porque es muy lenta a veces la página, pero ojalá que les resulte a ustedes muy bien y la puedan disfrutar. Bueno, chiquillos, ahí está. Ahí está. Bueno, chiquillos, esperando que este video haya sido de su agrado. Espero que estén muy bien. Espero no haber dado la lata o haberlo acompañado de alguna forma. Y cualquier duda, cualquier consulta, estamos en contacto de la forma en que yo pueda estar. ¿Sí? Un abrazo, se les echa de menos, los quiero mucho y que estén bien. Chao.